Vamos a Marcos capítulo 14. Nos quedamos la semana pasada en el capítulo 14. Nos quedamos, o vamos a iniciar a partir del versículo 17. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por este tiempo. Ponemos este tiempo en tus manos, Dios. Padre, te ruego que a través de volver a repasar, de volver a escuchar estas palabras de estos últimos momentos que pasaste previos a la cruz, Señor, nuestra fe pueda ser aumentada y podamos también a través de esto poder ser instruidos por ti. Bendito eres, Dios. Amén. Capítulo 14 de Marcos. Les comentaba a los hermanos en el día miércoles, en los miércoles estamos estudiando Samuel, y veamos, es muy interesante ver cómo en el capítulo que estábamos viendo de Samuel, veíamos cuando David es rechazado por Israel y es perseguido por su hijo Absalón, sigue exactamente el mismo camino que Jesús sigue y que vamos a ver el día de hoy. Y vemos, o podemos ver en él una imagen, ¿no? Porque vemos que sale David de la ciudad de Jerusalén, baja por el valle de Quedrón, sube hacia el huerto de Getsemaní, ora y llora ahí, y después se va, pero con la idea de regresar. Y vamos a ver el día de hoy lo mismo. Sale Jesucristo del aposento alto, desciende por el valle de Quedrón, llega hasta el huerto de Getsemaní, llora, ora y él va a regresar. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar a partir del versículo 17. Cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús. Como habíamos mencionado, la cena, de lo que estaban participando era la cena de la Pascua. Ellos tenían platillos, tenían como toda una estructura litúrgica que seguían, copas que se iban, 4 copas que se iban tomando, el pan sin levadura, el jaroset, esta mezcla como de higos, pasas y todo eso. Era algo que era una festividad, ¿no? En medio de esa festividad, Jesucristo les dice, cuando llegó la hora vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo, y el otro, seré yo. Cuando leía nuevamente en la semana esta porción, estaba recordando que 2 capítulos anteriores habíamos visto cuando Jesús no estaba con ellos y estaban ellos entre ellos platicando, su conversación, después de haber estado como solos, nada más era, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? Pero ahora que Jesús estaba en medio de ellos, vemos una actitud completamente diferente, al punto de decir, ¿podría ser yo el que te entregara? Y es importante que podamos ver como, ahorita desde lo que estábamos viendo la semana pasada, cómo este Cristo en medio de nosotros trae convicción acerca de lo que somos. Como cuando Cristo no está con nosotros y están únicamente nuestros argumentos es, ¿quién es más importante? Vemos esta diferencia en ellos. Vale. Entonces comenzaron a entristecerse y decir uno por uno, seré yo, y el otro, seré yo. ¿Alguien podría leer, por favor, el 20 y el 21? Y mencionaba la semana pasada, ¿no? Que si alguno de los que estamos aquí no ha nacido de nuevo, así como Judas, algún día lamentará siquiera haber nacido. Y están en ellos en este asunto cuando Jesús les está diciendo que alguien lo va a entregar. Y según la tradición judía, uno de los mayores actos de traición sucedía cuando alguien comía contigo y acto seguido te traicionaba. Y dice Jesús acerca de Judas, que en ese momento no lo entendieron ellos, el que come el pan conmigo, ¿no? Y ellos lo que hacían es que rompían el pan sin levadura, el matzah, y lo metían esta era como un dip que estaba hecho de pasas, dátiles,
de nueces, era era cafecito, y les hacía recordar a ellos el barro que habían pisado sus antepasados en Egipto y el duro trabajo. Entonces ellos metían el pan sin levadura y lo comían, y era lo que estaban ellos comiendo. Pero Jesús dice que el que está comiendo, el que está participando del mismo plato o de este mismo bocado con él lo iba a entregar. Ahora, no sé si ustedes pueden o han pensado en esto. Jesús toma el bocado, se lo da a Judas, y Jesús acaba de decir, el que come o el que participa conmigo de esto, ese me va a entregar. Y nadie pensó en Judas. O sea, Jesús tomó el bocado, se lo metió y dijo, el que participa conmigo, el que come conmigo, el que de este bocado, me va a entregar. Y nadie pensó en Judas. ¿Qué tan buen actor, qué tan hipócrita era Judas que ninguno pensó que fuera Judas? ¿No se les hace raro que, o sea, si yo digo, el que le doy esto me va a entregar y se lo doy a alguien y dicen, ¿será él? O sea, nadie lo pensó. Había durante mucho tiempo llevado tan bien ese papel que nadie pensó en él. Y eso es algo en lo que ahorita me gustaría que pensar en lo que se está desarrollando esta historia, este relato. Versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, esto ya lo vimos la semana pasada, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, y bebieron de ella todos. Esto ya lo vimos la semana pasada. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Y bueno, toda esta porción la vimos la semana pasada. Versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, y bueno, ellos tenían la costumbre de recitar salmos al final de la cena, y es lo que describe aquí que hicieron. Y cuando acabaron eso, salieron en este recorrido hacia el monte de los olivos. ¿Podría ayudarme alguien a leer el versículo 27? Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Muy específico. Mas él, con mayor insistencia, decía, ¿alguien podría concluir el versículo? ¿Creen que Pedro lo decía en serio? Por supuesto. ¿Creen que Pedro amaba a Jesús? Sí. O sea, no lo estaba diciendo como hipócrita, o sea, lo decía convencido, al igual que todos los demás. Pero después pasa esto. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. No les dijo, o por lo menos lo que leemos aquí, oren conmigo, hasta este momento. No les dijo, quédense conmigo. Quédense conmigo despiertos mientras yo estoy orando. No tienen que hacer nada más acompáñenme. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y les menciona algo similar. No les dijo que oren, no les dijo quédense aquí, pero por favor no se duerman. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasar de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Obviamente haciendo referencia de que incluso era posible para él librarlo de aquella hora. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad, y ahora sí les dice, y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle.
Vino la tercera vez y les dijo, estaba acordando que, no los quiero distraer, pero apenas, no sé qué, hace unas semanas mi hijo tuvo una rachita de que se despertaba a las 4 de la mañana a querer jugar y que le leyéramos cuentos. Y me dijo que le contara un cuento del hombre araña. Entonces ahí estoy contándole. Y ya después, desde el tercer cuento, me dio a mí risa porque en vez de decir, y ya Peter Parker se fue feliz para siempre, fin, le dije, y ya Peter Parker fue feliz para siempre, amén. O sea, ya estaba bien cansado, ¿no? Y yo creo que algo así estaba pasando a los discípulos que ya no sabían ni qué contestarle, ¿no? Bueno, llega la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Judas. Luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y lo vuelven a repetir, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado la señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo. Ahora recuerda, este evangelio es escrito por Marcos, con todos los relatos de Pedro, y casi Pedro le dijo, pero no vayas a decir quién. Y al siervo del sumo sacerdote, cortándole, el cual era pues el principal del sacerdote, uno de los principales de la guardia, cortándole la oreja, y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumpla la escritura. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo, y muchos hablan que este es el mismo Marcos. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, y los ancianos y los escribas. Y Pedro los siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no le hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces ni siquiera el chisme se les daba. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Lo cual no era cierto, tenía partes de verdad, pero no era cierto. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Usando la connotación, la palabra que los judíos conocían muy bien, yo soy el que soy, el nombre de Dios. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, usando una porción mesiánica. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, cosa que los sacerdotes no tenían que hacer, era una práctica común entre los judíos para, para demostrar tristeza o desacuerdo en algo, pero el sumo sacerdote jamás tenía que rasgar las vestiduras porque eran especiales, y eso hacía una referencia a lo que sucedía realmente, que el sacerdocio ahí terminaba y comenzaba lo que estuvimos estudiando en Hebreos, un sacerdocio según Melquisedec. Ahorita vamos a hablar más de eso. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decir, profetiza. Y los alguaciles
le daban de bofetadas. Qué duro sería pensar que el mismo Malco al que le cortaron la oreja ahí estaba, ¿no? Te cortaron la oreja, Jesús te la pegó y los alguaciles le daban bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: quieren lenguaje, les voy a dar lenguaje, ¿no? No conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Vamos a orar. Padre, nuevamente queremos rogarte que a través de esta escritura, Señor, tú puedas ayudarnos a ver tu gracia y tu misericordia. Amén. Nosotros vemos a Jesucristo sentado, orando en el huerto del Getsemaní, postrado, y esta oración que a algunos ha intrigado, y algunos incluso se han aventurado desafortunadamente a decir que Jesús de alguna forma se estaba arrepintiendo del sacrificio que estaba a punto de hacer. Nosotros, por otra parte, podemos ver a uno de los que caminaban con él, entregándole, todos sin una idea de quién podría ser. Vemos a el resto de los discípulos completamente convencidos de que ellos nunca abandonarían a Jesucristo. Completamente convencidos. Lo juraron e incluso Pedro dice: yo estaría incluso dispuesto a morir por causa de ti. Y como ahorita les preguntaba, yo comparto esa opinión. Pedro estaba seguro de lo que decía. Él estaba seguro. Él tenía una completa certeza de que yo amo a Jesús. Yo no lo voy a dejar en serio. No importa lo que pase. Este Jesús al que yo conozco, este Jesús con el que he caminado, yo no lo voy a dejar. Pero como luego lo dicen nuestros políticos, Jesús tenía otros datos. Jesús sabía y conocía el corazón de Pedro. Él sabía de su compromiso, él sabía de su amor. Pero a pesar de sus palabras que eran elocuentes y que eran cargadas de una convicción, Jesucristo no era iluso ante las debilidades del hombre. Y es exactamente lo mismo que el día de hoy necesitamos ver con el ejemplo de Pedro. Pedro amaba a Jesús. Pedro estaba convencido y tenía fe en Jesús. Pero Cristo conocía las limitaciones y la debilidad del hombre. Y es exactamente lo mismo contigo y conmigo. Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestro amor, conoce nuestra fe. Él puso esa fe en nosotros, pero Él entiende y Él conoce nuestras debilidades y los riesgos que como seres humanos tenemos. Es por eso que nos ha dado su palabra. Es por eso que nos ha dicho una y otra vez: apartados de mí, nada pueden hacer. Me necesitan. Quiero que vean que ellos estaban cenando con Jesús y habían expresado, habían verbalizado su amor y su compromiso y su fidelidad con Dios, con Cristo. Pero encontramos la primera prueba y no fue con los alguaciles. La primera prueba fue simple: síganme y quédense conmigo. Síganme y quédense despiertos. Y toda esa convicción, todo ese amor fue vencido por el sueño. Simplemente por el sueño. Ahora quiere decir que no amaban a Dios simplemente por dormirse. No. Estaban simplemente a través de eso demostrando lo frágil que es la voluntad humana ante cosas tan simples como el sueño. ¿Te ha pasado eso que alguien te dice: te acompaño en el viaje? Y tú le dices: pero no te vayas a dormir porque estoy cansado. No te preocupes, yo nunca me duermo. Y esos que nunca se duermen son los que pasan 3 minutos y están roncando. Los que nunca se duermen. Y no quiere decir que no les caigas bien o que no te amen o incluso que hayan mentido. Es que nuestra voluntad es tan frágil
con aspectos tan simples con nuestra carne como lo es el sueño. Pero aquí podemos ver reflejado en Pedro algo un poco más profundo, porque Jesucristo en esta segunda acercamiento a Pedro le dice: Pedro, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Pedro, necesitas velar, necesitas orar, porque en tu caso específico hay algo que yo te dije que te va a pasar para que no caigas en tentación. Y nosotros el día de hoy necesitamos entender, hermanos, que a pesar de que si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús y has aceptado su sacrificio y has creído en sus palabras y tienes su salvación, continuamos en una lucha constante con nuestra carne, con nuestros deseos, y nuestra voluntad es débil. Jesucristo más adelante se los dice a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y es necesario, es importante que tú y yo, hermanos, reconozcamos y no seamos ilusos ante las dificultades y tentaciones y cosas que podemos experimentar sin el poder de Cristo en nuestras vidas. ¿Te ha pasado? ¿Qué tal vas? Vamos empezando enero. ¿Qué tal vas con tu plan de lectura que empezaste muy animado el 1 de enero? Y estamos en 1 de febrero. No ha pasado un mes. ¿Cómo vas con la dieta? ¿Cómo vas con el ejercicio, con el aparato que te compraste en diciembre? ¿Cómo vas? Puede haber una gran disposición, pero necesitamos ser fortalecidos por Él. Necesitamos entender que necesitamos esa constante relación con Él para caminar en aquello que nuestro espíritu anhela, que Dios desea, pero que nuestra frágil voluntad no permanece. Necesitamos eso. Y aquí le dice: Pedro, ¿a poco crees que como con eso de tu fuerza ya no más así? Pedro, necesitas orar. Ahora, cuando le habla de velar, lo comentábamos cuando estábamos en Mateo, Pedro lo aprendió de manera difícil y el mismo Pedro nos los vuelve a explicar en la carta que le escribe. Hermanos, yo no lo entendí, pero les pido a ustedes, sed sobrios y velad, como yo no lo hice, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Yo no lo entendí al principio, pero les pido que lo entiendan. Hay una constante ataque sobre su mente, sobre lo que conviene. Por eso necesitan estar cercanos a Jesús. Un versículo que te hayas aprendido no es suficiente, porque a pesar de que es poder de Dios para salvación el Evangelio, necesitas estar cercano a Él. Jesucristo les dijo: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, apartados de mí, nada podéis hacer. El creyente por sí solo no tiene nada, pero la fe puesta en Cristo Jesús es todo. Es en Cristo Jesús. Es esa permanencia constante del individuo en Cristo. Permanecid en mí y yo permanezco en vosotros. Ahora, quiero que nos podamos regresar a esto. Jesucristo les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Y qué les pidió nada más? ¿Qué dice? Versículo 32. Quédense aquí. ¿Qué era lo que quería Jesús? ¿Mande? Compañía. ¿La necesitaba realmente? Vamos a quedarnos con que la quería. ¿Pedro, Juan y Jacobo podían fortalecerlo? No. ¿Pero quería su compañía? ¿Por qué oramos? ¿Por qué estamos hoy aquí cantando? ¿Por qué le buscamos? ¿Nos necesita? ¿Por qué nos salvó? Dice el puro afecto de su voluntad. ¿Nos necesita? ¿Quiere nuestro corazón? ¿Requiere como en alguna otra religión, que su subsistencia depende de nuestras canciones? Quiere estar con nosotros. Quiere estar, por alguna razón, por el puro afecto de su voluntad, Él ha decidido querer estar con nosotros. ¿Eres bueno? ¿Eres necesario? No, nada de eso. Él desea estar con nosotros. Abrió el camino al Padre para que podamos estar con Él. Ahora, no sé si has experimentado eso, que abres tus brazos no lo vamos a hacer, extiendes la mano para saludar a alguien y como que se da la vuelta y te quedas con tu manita así. Dios te ha expresado su deseo de querer estar contigo. Esta semana has estado con Él. Y no me refiero a una lectura superficial o a un plan de lectura, no, has estado con Él. Que tu corazón, tu mente, tus emociones,
todo tu ser esté como con Él, platicando con Él. Porque Él ha expresado su deseo de que quiere estar contigo. No estoy hablando de tu dinero, no estoy hablando de tu asistencia, Él quiere estar contigo. ¿Recuerdas estas palabras que podemos ver en Proverbios? Hijo mío, dame tu corazón. No expresa, o sea, cuando está hablando el padre al hijo, no está expresando quiero que estés aquí y que hagas mis cosas. No, quiero tu corazón, hablando de la voluntad, hablando del deseo, de un completo. A lo mejor ya puse muchos ejemplos, pero quiero que entendamos esto. Las comidas familiares el día de hoy son comidas con celulares. Estamos, pero no estamos. Pero eso no es, hijo mío, dame tu corazón. Y Jesucristo deseaba que Pedro, Jacobo, Juan, simplemente estuvieran ahí. Ahí. Su cuerpo estaba ahí, pero estaban dormidos. Y a veces pudiéramos parecer un tanto así. Señor Jesús, gracias por ti. Padre, bendice a Jesús, en nombre de Jesús, amén. Y nuestras oraciones a veces se resumen a esos balbuceos. Hijo mío, dame tu corazón. Ahora, Pedro está ahí, no está velando. Tiene delante de él algo que Dios ya le dijo. Pedro, a pesar de tu deseo, a pesar de tu voluntad, de tus buenos sentimientos hacia mí, de tu aparente fidelidad, me vas a negar. Pedro, no, ¿cómo crees, Jesús? Tú no sabes de esas cosas. Como si conocieras mi corazón. Y le está diciendo, Pedro, esto va a suceder. Y esto es algo que nosotros debemos de entender. Hay muchas áreas en las que las palabras nos advierten. Y nosotros decimos, Jesús, es que yo ya nunca voy a pecar en eso. O sea, es que si conocieras realmente cuánto te amo, si vieras que soy derecho, Jesús, y el Padre ha dejado en la Escritura una dirección, un camino, porque Él no es iluso. Él sabe quiénes somos. Él nos ama, pero sabe quiénes somos. Y cuando nosotros caemos en esa arrogancia de decir, a mí no me va a pasar, Él no es iluso. Y nos dice, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué sucede después en este relato? Vemos en medio de esta convicción de Pedro que cuando llega los enemigos, vamos a decirlos así, de Jesucristo, los que lo iban a prender, ¿qué hizo él? Sacó su espada y se convirtió en el mochar orejas. Ahora, y quiero que pienses, él les dijo, voy a ser entregado, pero hasta este punto todos se mantenían firmes. Hasta este punto todos estaban firmes. Porque pudiera parecer que todos estaban esperando que Jesús se defendiera de alguna forma, que algo pasara, que no lo iban a capturar, a pesar de que ya se los había dicho. Y entonces Pedro, en su fuerza, saca la espada y hiere a las personas y las hace sangrar, para demostrar a Jesús esa fidelidad, ese compromiso, saca su espada y hace sangrar a las personas. ¿Cuántos creyentes, en búsqueda de demostrar una falsa espiritualidad, toman las cosas por su mano y hieren a las personas? Y olvidamos esto que dice que no es por fuerza, no es con caballo, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y lo sabemos. Seguimos peleando contra las personas. Seguimos cortando orejas. Seguimos utilizando la espada para algo que no fue diseñado. Y Pedro intentó defender a Jesucristo. Pero sucede algo, que Jesucristo se rinde. No a las personas, sino al Padre. Y entonces voluntariamente se entrega. Y aquí tenemos que recordar, los judíos no crucificaron a Jesús, porque Él voluntariamente decidió ir a la cruz. Los pecadores, los alguaciles estos, no ganaron a Jesús. Él decidió voluntariamente poner su vida. Jesucristo dijo, nadie toma mi vida, sino yo la pongo. No fueron los judíos, fue Cristo. Eso no lo entendieron ellos. Porque lo que vemos es que sucede que en el momento que Jesús hace algo que ellos no esperaban, se les acabó toda la fuerza, se les acabó todo el valor y corrieron. Cuando Jesucristo actuó diferente a sus intereses, y a lo mejor vamos a decir que se sintieron desprotegidos y traicionados, todos huyeron. Y el que tenía la espada, también huyó. El que dijo, yo nunca te voy a dejar, también huyó. Y entonces vemos este camino de la advertencia y el menospreciar la advertencia. Vemos la falta de comunión con el no orar, y después vemos el tomar cosas
o el tomar las cosas en nuestra propia fuerza y vemos como resultado inevitable el huir y el abandonar aquello que habíamos dicho que íbamos a hacer. Hermanos, esto no era Jesucristo siendo vencido. Esto era Cristo tomando el control de las circunstancias, pero de una forma en la que ellos no lo comprendían. Y muchas veces nosotros estamos firmes mientras decimos, es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, dije que iba a tener una casa, tengo una casa. Dije que incluso iba a saltar 2 escalones y lo salté, porque lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando te tropiezas y te raspas la cara, dices, ¿pero por qué, Dios? Porque no podemos entender muchas veces que las cosas no salen como nosotros queremos, pero pasamos por alto que Dios en su misericordia y en su multiforme gracia actúa y toma caminos que para el hombre muchas veces son incomprensibles. Pero la rendición de Cristo al Padre no significaba el fin, pero los discípulos lo vieron así y huyeron. Ahora, continúa el camino de Pedro y vemos que Pedro, aquí dice, y utiliza palabras que debemos de poner mucha atención. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron, versículo 50. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y ancianos y los escribas. ¿Y qué hizo Pedro? Le siguió ¿de qué? De lejos. Y es interesante ver a una persona que dijo, yo nunca te voy a dejar, de alguna forma, según cumpliendo la promesa, pero sin arriesgar la vida que dijo que le había entregado a él. Te voy a seguir, pero de lejos. No, es que, no, hermano, ¿cómo crees? No, yo sí creo en Cristo, pero es que lo hago a mi manera. Es que yo sí, en serio sí amo a Dios, pero es que me estoy tomando un tiempo. Eso es lo que había dicho Pedro. Pero necesitamos recordar, una falsa o una convicción sin comunión se convirtió en hacer las cosas por tus propias fuerzas y encontrar que no podías de esa forma. Y como resultado, un seguirlo de lejos. Ahora, ese seguirlo de lejos se transformó en otra cosa más. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. ¿Y con quién estaba sentado? Con los alguaciles, calentándose al calor de un fuego del enemigo. No lo había abandonado, pero no estaba cerca. Y entonces empieza todo el juicio de Jesucristo y cuando se acercan a Pedro y le dicen, tú eres de ellos, vamos al último versículo que dice, y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Y qué hizo Pedro? Él se dio cuenta. ¿Creen que sus lágrimas eran verdaderas? Por supuesto. Pero, ¿por qué llegó a ese punto? ¿Por qué no creyó lo que Jesucristo le había dicho? Me amas, Pedro. Has decidido dar tu vida por mí, pero por ti solo vas a llegar a un punto en el que me traiciones. Porque tu carne en ese punto es más fuerte que la disposición del Espíritu. Porque estás alejado de mí. Porque no estás teniendo esa comunión conmigo. Y esto es algo que nosotros no debemos de menospreciar y decir, ay, este Pedro se pasa. Yo si fuera Pedro no lo hubiera hecho. Es que posiblemente esta semana lo hiciste. Dijiste a Dios, me comprometo con esto, y lo tomaste en tus propias fuerzas, y a lo mejor hasta terminaste cortando orejas a personas. Es que por su culpa yo quería servir a Dios y me hicieron enojar. Posiblemente terminaste cortando orejas también. Ahora, vamos a ver qué es lo que hizo Cristo. Estaba en un momento profundo de ansiedad, de tristeza, de dolor y de esa sensación inminente de peligro. Nuestro Señor Jesucristo experimentó en carne propia ese gran y profundo como sentimiento de me van a matar de la peor forma. Y esta escritura es clara con eso, o sea, Jesucristo sí lo experimentó. Él entiende de ansiedad. Él entiende eso. Hebreos nos dice que ninguno de nosotros
hemos batallado, hemos llegado al punto de pelear, o sea, en esa pelea contra el pecado llegar hasta la muerte. Jesucristo sí. Entonces el dolor de Jesucristo y ese como ansiedad de Jesucristo es más grande que la que hemos podido experimentar. Ahora, aquí nos da un modelo, no porque se hubiera arrepentido, no, sino para que pudiera cumplirse lo que dice Hebreos. Tenemos un sumo sacerdote que pudo y que pasó por todo, sin pecado, y que puede entendernos. Estando en esa condición como la de Pedro, de llanto, de profundo dolor, ¿qué es lo que hace? Voluntariamente decide acercarse al Padre. Hermano y hermana, qué bueno que hayas decidido seguir a Cristo. Qué bueno que hayas decidido poner tu esperanza en Él. Pero lo que tienes que ver que hizo tu Salvador es en momentos de necesidad y de dificultad se acercó al Padre. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Número 2, Él habla y dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Cuando empieza a orar, dice, Abba Padre, utilizando esta palabra que muchos nos hemos quedado con que es que significa papito, es que significa papá, pero, o sea, no era como que, imagínense lo absurdo es que Jesucristo nos dijera que ahora podemos decirle Abba Padre nada más para que le digas papito. O sea, ¿no se te hace ridículo, absurdo? Y muchos nos quedamos con que, pues sí, ya le puedo decir papito, antes le decía padre, pero o sea, no es por eso. Es que esta palabra implicaba familiaridad, o sea, yo puedo ver, no sé, a cualquiera más decir, él es el padre de él. ¿Y eso qué? Pero cuando yo digo, o para los suyos, cuando utilizan esta palabra, habría la posibilidad de una relación familiar. Y entonces Jesucristo, en esta oración empieza con eso. No solamente, y es cuando lo vemos también en Mateo, Padre nuestro que estás en los cielos. Es mío, puedo acudir a Él. Y si tú estás en necesidad, estás en dificultad, no solamente tienes que, sino puedes tener la certeza, como podemos leer con el salmista, amo a Dios porque escucha mis oraciones y las contesta. Él puede escucharte, Él quiere y está abierto a escucharte. Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y en otras ocasiones hemos hablado, cuando hemos tomado el discipulado de la oración, ¿qué es lo que significa amén? Amén es un acróstico. Muchos decimos, significa sí, yo concuerdo, pero amén era un acróstico. Y estas palabras dice Dios, o Él es el Rey que escucha mis oraciones y las contesta. Eso es lo que significa el acróstico de amén. Entonces, cuando oramos a Dios, podemos tener la certeza que no solamente escucha, sino tiene la capacidad completa para hacer algo. No quiere decir que va a hacer lo que yo quiera. Quiere decir que con Él sí puedo acercarme y Él sí tiene realmente el poder para hacer lo que sea. Después, todas las cosas son posibles para ti. Y expresa su deseo. Aparta de mí esta copa. Y puedes tú el día de hoy saber y tener la certeza de que no necesitas ser políticamente correcto, cristianamente correcto. No quiere decir que seas denigrante o confianzudo, pero que Dios conoce tu corazón. Y que no necesitas decirle, Dios, pues yo no tengo miedo. O sea, no lo engañamos, Él sabe lo que estamos pasando. Y puedes acercarte y decir, Dios, esta es mi necesidad. Esta es mi necesidad, Padre. Y Jesucristo nos modela aquí esto expresando que el dolor, el conocer lo que iba a suceder, su carne lo llevaba a desear saltarse ese dolor. Eso es lo que su carne deseaba. Eso es lo que su cuerpo le pedía, no. Pero después expresa su otra parte, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y Jesucristo aquí nos está modelando toda esta oración, otra oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esto es lo que yo deseo. Eso es lo que me está haciendo sentir, eso es lo que me está causando problemas. Este es mi conflicto. Y me gustaría que sucediera eso, pero haz tu voluntad en mi vida. Vamos a ver a Pedro. Pedro estaba discriminando o haciendo a un lado lo que Jesús le había dicho que iba a pasar. Y él dijo, no, Jesús, yo no te voy a traicionar. Y Jesús estaba diciéndole al Padre, esto es lo que yo quiero, pero no se haga conforme a mi voluntad,
sino que se haga la tuya. Muchos creyentes con los que he podido hablar tienen conflicto con esta porción. O a lo mejor no con esta porción, pero con este concepto. ¿Cuál o cómo le hacemos para pedir lo que yo quiero, pero al mismo tiempo tener la actitud para decir hágase tu voluntad? O creo en lo que yo quiero o no creo en lo que yo quiero. Y yo te diría que esto va mucho más allá. No se trata de si crees o no que Él tiene el poder, porque Jesús lo acaba de decir. Para ti todas las cosas son posibles. Y ahora, teológicamente y racionalmente podemos explicar por qué era necesario que Jesucristo muriera en la cruz por nuestros pecados para satisfacer su justicia y su misericordia. Lo hemos explicado otras veces y lo entendemos. Y a lo mejor pudiera parecer chocante lo que voy a decir, pero Él podría, si para Él son posibles todas las cosas, hacer esto que Jesús le estaba diciendo. Yo creo profundamente que Él podría. No sé cómo, pero Él podría. Pero es que necesitaba satisfacer. Yo lo entiendo, pero Él tiene el poder de hacer lo que Él quiera. Es más, tendría el poder para decir, ¿sabes qué? Mejor que se acabe toda esta como humanidad. La destruimos en este momento. No vamos a seguir con esto y hacemos algo nuevo. Podría. Es más, podría simplemente apagar la vida completa y decir, ya no quiero nada de humanidad. Podría, pero este no es el asunto. Y muchas veces nuestro problema es que decimos Dios puede, pero ¿por qué no quiere? ¿Por qué no como yo quiero? Ese es realmente nuestro conflicto, porque llegamos a pensar lo mismo que pensaba Pedro. Yo soy más sabio que tú. Yo tengo la respuesta que tú no has pensado. Yo te voy a defender, Jesús. Si te vienen tras de ti, yo te voy a defender. Y el asunto no es así. Y Jesús expresa su deseo, pero después expresa sabiduría y entendimiento del poder de Dios. Si es tu poder, es conforme a tu voluntad. Todopoderoso, soberano. Y Dios ha determinado en su sabiduría y en su multiforme gracia muchos aspectos de nuestra vida. Y lo difícil de comprender es que nos sometamos o no, lo entendamos o no, Él tiene mejores planes. Él tiene mejores planes. ¿Qué nos puede ahorrar el dolor de Pedro al final? Al ver que lo que Jesús dijo sí se cumplió. Sométete a su voluntad. Espera en Él. ¿Quiere decir que no expresemos nuestros deseos? No, no quiere decir eso porque Jesucristo lo hizo. Pero la oración debe de producir en nosotros no un seducir la voluntad del Padre, sino un sometimiento a su voluntad. Es decir, me acerco a ti porque sé que tú reinas. Yo quiero esto, pienso que es lo mejor, pero quiero lo que tú quieres. Y Jesucristo le dice eso al Padre. Y vino luego y los halló durmiendo. Cuando como seres humanos llegamos a la comprensión. ¿Has visto la frustración de algún médico cuando le tratas de explicar, tú no siendo médico, la medicina? Cuando dices, doctor, ¿no será que mejor me den nada más puro paracetamol? Y ves en sus ojos el desdén. Y si me da mejor antibiótico y ya no. Y ves así en su cara, como, ¿para qué viniste? ¿Has visto eso? A mí ya me han regañado 2 veces los doctores cuando les empiezo a explicar de fórmulas. Jesucristo, entendiendo la voluntad del Padre, aceptando la voluntad del Padre, sale y ve a los discípulos dormidos. ¿Tienes fe? Tenla para ti mismo. Si tú has sido convencido por el Padre, por la Escritura, acerca de lo que Dios va a hacer en tu vida, no te desesperes ni busques forzar, porque no eres el Espíritu Santo, fe en los demás. Expon las Escrituras, habla lo que Dios ha dicho, pero deja que Dios sea Dios. Y tú confía en Él, confía en su palabra. La convicción la trae el Espíritu Santo. Y entonces sale Jesucristo, les dice, y los discípulos están así. Ve estas palabras aquí. Después de que los ve las 3 veces durmiendo, fue a orar lo mismo. Y dice, dormid ya y descansad. Basta la hora, ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Es sorprendente cuando puedes ver en la vida de un creyente una firme convicción
en Dios en medio de circunstancias adversas. Es algo que el mundo no puede entender. Es algo que muchas veces nosotros decimos, no sé ni de dónde saqué el valor. Sí lo sabes, proviene de Dios. Jesucristo enfrentó este momento con entereza. Tuvo las palabras adecuadas, cumplió la Escritura. Y dirás, es Dios, eso no es el punto. Pues lo sabemos. Pero lo que nos está modelando aquí es cómo, a pesar de este conflicto, de sudar sangre, de estar atribulado, angustiado, como nos menciona aquí, la comunión con el Padre le produjo en él una firmeza para poder vivir aquello que el Padre había determinado en su vida. Y esto es lo que nosotros vemos en el libro de Hechos. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu sobre vosotros y mereceréis testigo. Sabrán qué decir, tendrán las palabras, porque el Espíritu había puesto en ellos esa convicción. Y queridos hermanos, quiero que podamos ver el día de hoy que nosotros como creyentes podemos ser ilusos y decir, ¿es suficiente mi convicción? No lo es. ¿Es suficiente mi amor por Dios? No lo es. Requieres completa, total y para siempre a Cristo. Siempre lo vas a necesitar. Apartados de él nada podemos hacer. Necesitas la permanencia en Cristo constantemente. Y no estoy hablando del tema de la salvación, estoy hablando de la vida como creyente. Porque puedes, y sé que lo has experimentado, hablar de una fe, hablar de una confianza, hablar de un gozo, y la próxima semana andas chillando. Y decir, pero es que lo entiendo. Yo también, pero necesito a Dios. La misma gracia que me salvó es la gracia que necesito para caminar. Es lo que menciona Hebreos. Acércate al trono de gracia. Y nosotros podemos ver un hombre con convicción, un hombre con deseo, pero que menospreció las palabras de Cristo al decir, vas a ser tentado y necesitas orar y permanecer en mí. Y el día de hoy seríamos necios si viendo el ejemplo de apóstoles como Pedro, decir, yo no voy a ser tentado, yo no necesitamos a Cristo. Acerquémonos confiadamente en Él, sabiendo que Él nos escucha, que tiene el poder para hacer todas las cosas, y a lo mejor una de las más difíciles para nosotros es que cambie nuestro corazón y nuestra perspectiva acerca de lo que necesitamos y de lo que queremos. Y que sea su voluntad de nosotros para que cuando vengan los momentos difíciles podamos mantenernos firmes. Vamos a orar. Padre, gracias por esta porción que pudimos leer el día de hoy. ¿Podrían repartir, hermanos, la cena? Vamos a tomar hoy la cena del Señor. Y quiero animarte que, ¿recuerdas la semana pasada? Hablábamos que este acto de fe, esta confesión que nosotros hacemos a través de la cena del Señor, este acto de obediencia, no solamente nos recuerda su sacrificio, sino nos mantiene con esa expectativa de que Él viene. Aprovecha este momento para cuentas con Él, y no porque no haya sido perdonado, porque hemos sido perdonados, sino porque a través de ese arrepentimiento confesamos nuestro sometimiento a Él y nuestra dependencia. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos agradecerte porque a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de estos actos de heroísmo que a veces profesamos tener y que las circunstancias más simples a veces los descartan, tú siempre eres fiel. Gracias porque una vez más podemos ver en un ejemplo, Señor, en una porción, lo pobre que es la convicción humana y la gran necesidad que tenemos de ti, de tu Espíritu, de tu palabra. Y hoy, Padre, queremos acercarnos a ti recordando que este pacto no está basado en nuestra fortaleza, que este pacto está basado en tu sacrificio, que no es por obras, para que ninguno de nosotros podamos decir, lo ganamos. La fe que profesamos es nuestra, porque esto está regalado. El día de hoy queremos agradecerte por tu gran misericordia y por tenernos aquí.
Hoy también queremos agradecer porque tu palabra, que aún siendo pecadores, hiciste por nosotros. Tu vida de descubrirte, tú fuiste por nosotros. Y hoy que solo es por tu gracia, que solo es por tu sacrificio y que toda la gloria es para ti. Padre, queremos rogarte nuestros pecados, que nos ayudes a caminar como es digno de ti. Y si alguno de nosotros el día de hoy o esta temporada hemos caminado por nuestra fuerza, Padre, redargúyanos y vuélvenos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.